llamado Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres?, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os anunciamos el gozo de Adviento, con la tercera llamamiento, el mundo que vive en la oscuridad, brille con esta claridad. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Queridos hermanos, celebramos con gozo y alegría este tercer domingo de Adviento. La iglesia se reviste del color rosado, que es una mezcla de que está, o sea, el color rosado es el color que está un poco de sangre, un poco de pureza, la esperanza del nacimiento, pero ese nacimiento es para Cristo morir en la cruz. Y por eso la iglesia hoy tiene esa alegría y esa esperanza, conscientes de que viene el esposo a rescatarla, a salvarla, como nos lo expresa la liturgia de hoy. Y es una gran alegría porque, claro, viene el esposo. ¿Quién no se alegre? ¿Qué esposa no se alegraría con el esposo que viene y que lleva tiempo sin poderle ver, sin poderle contemplar? Entonces la iglesia se reviste de gozo, de alegría, y pues nosotros también, como miembros de la iglesia, participamos profundamente de ese gozo, de esa alegría, de saber que ya está por nacer en nuestro corazón el niño Dios. Está por nacer, verdaderamente nacerá. Y pues repetir nuevamente la frase de San Agustín: qué tristeza, qué angustia, qué dolor dejar pasar al Señor en su visita y no recibirlo, no estar atento a su visita que viene como una brisa suave, como al profeta Elías. El Señor viene en la humildad, en la sencillez, en el silencio, y sin nosotros quizá percibirlo, pero viene. Y tenemos que estar preparados, y para eso es este Adviento, y la iglesia pues nos llama hoy en este semáforo, digámoslo así, esta alerta: cuidado, alégrense porque ya viene el Señor. Preparen sus caminos, preparen su corazón, que ya está cerca, ya está próximo su cercanía, su visita, su nacimiento. Y hoy la liturgia de la palabra pues nos introduce en esa alegría. Vemos cómo el Señor pues a través de la liturgia de la palabra manifiesta en el profeta Isaías esa alegría que tenía el pueblo de Israel por la cercanía del Mesías.
venía al Señor y se alegra profundamente. Y lo dice el profeta: yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios. O sea, refiriéndose a esa visita de Dios. Porque Él me visitó, me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de justicia. Y de igual manera vemos en el Salmo que hoy la Iglesia no toma un salmo propiamente, sino que toma el Magnificat de la liturgia del evangelista San Lucas, donde la Virgen María expresa su alegría. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. ¿Y por qué entonces tanta alegría? ¿Por qué en la liturgia el Señor hoy nos recuerda esa alegría que tenemos que tener? Pues el cristiano tiene la alegría puesta en el Señor, solamente puesta en el Señor. La alegría del cristiano es tener la certeza en su corazón, en su alma, de sentirse amado por Él, de que su nacimiento es por amor a Él, por amor a ella, por amor a mí. Su nacimiento no tiene otro objetivo, sino es el rescate de mi alma, el rescate de mi corazón, el rescate de mi vida. Y esa es la alegría, la liberación de mi vida, la liberación de mis pecados, la liberación de mis tristezas, la liberación de mis angustias. Él nace para liberarme de todo eso. Y esa es la alegría. Ahora bien, podrá alguien decir: Padre, pero ¿cómo dice usted alegrarnos si todavía permanezco con algún dolor, con algún sufrimiento? Es más, hay guerras en el mundo, hay asesinatos en mi villa, hay maldades, dolores, sufrimientos en mis vecinos, en mis familiares, falta de trabajo, qué sé yo, angustias, problemas, dificultades, divisiones en las familias. ¿Cómo tener esa alegría? ¿Cómo tener ese gozo? ¿Se podrá ser alegre? ¿Se podrá tener ese gozo, esa alegría a pesar de esas dificultades? Claro que sí. Se puede tener la alegría, el gozo en el alma y en el corazón a pesar de que se esté sufriendo. Porque la alegría cristiana no es la ausencia de dolores o de sufrimientos. La alegría cristiana es asumir la vida con la conciencia, la certeza, la radicalidad de que todo esto confluye por la salvación de mi alma y la salvación de mis seres queridos. ¿Qué madre no se sentiría alegre en su alma dando su vida por su hijo? ¿Qué madre, qué padre no sufriría todo tormento material, físico, por darle la vida a su hijo? Por ejemplo, recordar aquí a muchas mujeres que han ofrecido su vida con dolor, con sufrimiento, por enfermedades, para que su hijo pueda nacer. Dolores y sufrimientos grandísimos en su cuerpo y en su ser como tal. Psicológicamente, por supuesto, también angustia y tristezas. Pero en el alma y en su corazón hay una alegría profunda, porque está la esperanza de que su hijo va a vivir, de que su hijo vivirá, vendrá a este mundo. Y entonces así hay muchas mujeres que han dado su vida por sus hijos. Y de la misma manera entonces el cristiano, la cristiana, en medio de los dolores y de los sufrimientos, se ofrece su vida para entonces tener el gozo y la alegría, la certeza de que está la esperanza de que su Dios vive en su corazón y que ese Dios le concederá la vida eterna. Y esa es la alegría. Asumir enfermedades, asumir dolores, asumir sufrimientos, asumir tristezas, asumir soledades, ausencias de personas amadas por amor a Dios, y la alegría de saber entonces de que Cristo misteriosamente, místicamente, pero verdaderamente vive en su corazón y en su alma. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, expresa San Pablo, no en las alegrías, sino en la pasión de la cruz que predicaba San Pablo.
Yo no me glorío en otra cosa sino en la cruz de Cristo. Esa es la alegría cristiana y por eso es la esperanza de este día. Está pronto por nacer el Señor, pero con el nacimiento del Señor no es que los dolores, los sufrimientos y las dificultades pasen, desaparezcan. No, la alegría de que Cristo me concederá las gracias suficientes para yo asumir profundamente mi vida con alegría, con heroísmo, con entrega, con gozo, conscientes de que todo será pago en la vida eterna. Todo el Señor nos lo pagará. Y esa es la esperanza que tiene hoy la iglesia profundamente. Pero claro, esa alegría no puede estar en una persona que está en pecado, que permanece en pecado, o una persona que no quiere salir de sus comodidades, una persona que quiere vivir ahí su cristianismo light o tibio, con tibieza. Esa alegría no se experimenta, no le dice nada. No hay como esa espera, esa alegría, ese anhelo, ese deseo de que venga el 25. No es una fecha más, es algo más, porque no hay esa comunión con el Señor. Pero cuánta alegría debe hoy vivir o habitar en nuestro corazón, porque verdaderamente el Señor está por nacer. Si lo amamos, lo deseamos. Y si lo deseamos, estamos saltando de gozo, de júbilo, porque está por nacer el Señor. Está por nacer el Señor. Y para poder entonces tener ese gozo y esa alegría, pues hoy nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los tesalonicenses, que es la primera carta que se escribe de todo el Nuevo Testamento. Nos dice el apóstol San Pablo: estén siempre alegres, con dificultades, con enfermedad, con persecuciones, con sufrimientos, con el vecino, con el familiar que le hace sufrir, siempre alegres, porque su vida ofrecida es para su salvación, para alcanzar la vida eterna. No hay alegría poder vivir este mundo como es para aquel que quiere tener ausencia de dolores y de sufrimientos. Para aquel que quiere vivir el paraíso aquí en la tierra, no hay alegría alguna. No hay alegría. Pero para aquel que quiere vivir la felicidad eterna, es una gran alegría en el alma y en el corazón poderse ofrecer como Cristo. Estén siempre alegres. ¿Y cómo vamos a permanecer siempre alegres? Pues San Pablo lo va a decir enseguidamente: oren sin cesar. Oren sin cesar. Claro, porque nosotros sabemos que cuando acudimos a la oración, pues el Señor viene. La iglesia celebra cada año el nacimiento de Cristo, pero todos los días el Señor viene en esos momentos profundos de coloquios, donde nos damos a Él y Él se da a nosotros, donde entramos en el silencio y nos comunicamos en el amor simplemente, en miradas espirituales, sobrenaturales de nuestra alma hacia Él, donde contemplamos sus misterios que han sido realizados por amor a nosotros y nosotros los deseamos, los queremos y los amamos. Esa es la oración cristiana y aquella oración que produce la paz del corazón y la alegría del corazón. Y entonces San Pablo nos dice insistentemente, lo vuelve y lo replica de otra forma, con acción de gracias. Den gracias a Dios en toda ocasión. ¿Y qué es en toda ocasión? Sin cesar. En toda ocasión es, usted se levanta de gracias a Dios. Usted vive el día a día, lo cotidiano, en acción de gracias. Y se acuesta dando gracias. Y usted dio gracias por una noche de descanso y la ofrece en acción de gracias por el Señor permitirle descansar. Y si no logra conciliar el sueño, si no logra dormir, usted le dice al Señor: Señor, gracias. Gracias porque quería dormir, descansar. Me perturba este pensamiento, esta preocupación. Quizá el cansancio es tanto que el cuerpo no logra conciliar el sueño.
pero te doy gracias porque me permites ofrecerme. Gracias. Gracias por no poder dormir. Gracias. Por no tener trabajo. Gracias, Señor. Mi vida está en ti. Confío en ti plenamente. Gracias, Señor, por todo. Aprovechar las circunstancias, los momentos, los problemas, las dificultades para unirnos en amor y alegría al Señor. Cuánta alegría experimentará el Señor en su corazón cuando su hijo, su hija se ofrecen por amor a Él. Esto es lo que Dios quiere de todos ustedes en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios quiere. ¿No dice San Pablo? Que den gracias a Dios en toda ocasión, sin cesar. No extingan la acción del Espíritu Santo. No extingamos la acción del Espíritu Santo. No desprecien las profecías. ¿Qué son las profecías? La profecía es aquello que llamaban, lo que realizaban los neviín, es decir, los profetas, aquellos que profetizaban en nombre de Dios. El sacerdote está profetizando en nombre de Dios, está predicando el nombre de Dios. Estamos predicando para mí mismo. Yo no quiero que ustedes me sigan, yo quiero que ustedes sigan a Cristo. Y entonces la profecía es para ustedes seguir a Cristo. ¿Y cómo seguir a Cristo? Con esta liturgia, la palabra tan hermosa del día de hoy. Y entonces San Pablo va a decir, no extingan la acción del Espíritu Santo. ¿Y cómo se extingue? ¿Cómo se cohíbe la acción del Espíritu Santo? ¿Cómo se amarra? ¿Cómo se despluma el Espíritu Santo para que no actúe en nosotros? No desprecien las profecías, no desprecien la palabra de Dios. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. Quedémonos con lo bueno, con lo santo, con lo perfecto. Cuídense del mal en todas sus formas. ¿Y de qué mal nos tenemos entonces que cuidar? Lo va a decir el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 5, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas. Y entonces aquí nosotros tenemos que hacer una radiografía. ¿Por qué no alcanzamos el gozo, la alegría? ¿Por qué no nos ofrecemos? ¿Por qué no nos entregamos, no nos donamos más? ¿Por qué no tenemos la certeza del amor de Dios en nuestro corazón y no tenemos la alegría de ser cristianos? Pues San Pablo lo va a decir. Son bien conocidas la fornicación, toda clase de impurezas, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, los odios, la discordia, los celos, las iras, las ambiciones, las divisiones, las disensiones, las rivalidades, las borracheras, las comilonas y cosas semejantes. Con todas estas cosas se amarra el Espíritu Santo, se extingue el Espíritu Santo, no se le permite actuar al Espíritu Santo. Y entonces San Pablo dice, sobre todo esto os prevengo, ya os advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Quienes hacen tales cosas, quienes tienen afecto por tales cosas, entonces no recibirán el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Dios. El reino de Dios es Cristo, el Emanuel, el Dios con nosotros, el esperado, el Mesías, el ungido que nos habla el profeta Isaías. Pero qué alegría para aquellos que viven los frutos del Espíritu. Qué alegría, y lo va a decir San Pablo en el versículo 22. Qué alegría entonces para aquellos que viven del Espíritu. ¿Y qué es vivir del Espíritu? En cambio, los frutos son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la modestia, el dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Además, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne en sus pasiones y en sus apetencias. En sus pasiones y en sus apetencias. Entonces,
Todo esto que nos está diciendo San Pablo, cuídense de todo mal en todas sus formas, no extingan el Espíritu Santo, no rechacen las profecías, es precisamente entonces acudir a lo que el Señor nos va a enseñar en el Evangelio. Porque nadie puede amar verdaderamente, en aquello que dice San Pablo en el versículo 22 de Gálatas, capítulo 5. Nadie puede amar, nadie puede ser puro, nadie puede estar en paz, nadie puede sacrificarse por el otro, nadie puede dominarse a sí mismo, nadie puede tener paciencia, nadie puede tener como tal la capacidad de ofrecerse por los demás, estar al servicio de los demás, si antes no vivimos aquello que el Señor nos enseña en el Evangelio. ¿Cuál es la virtud característica de San Juan Bautista que nos presenta el Evangelio de hoy? Mientras el Padre se remoja la garganta, piensen. A ver si les dice algo. Le dicen, ¿tú eres el Mesías? No, yo no soy el Mesías. ¿Tú eres Elías? No. ¿Tú eres el profeta? Tampoco. Yo no soy digno ni siquiera de desatarle sus sandalias. Tampoco. La humildad, muy bien. La humildad. La humildad. Si debe de haber un plan en nuestra vida es todos los días crecer en la humildad. Crecer en la humildad. ¿Cuánta humildad nos falta? ¿Cuánta humildad le falta a este mundo? ¿Cuánta humildad le falta a nuestras familias? ¿Cuánta humildad falta en nuestras relaciones con los demás? ¿Cuánta humildad falta precisamente para sentirnos pobres? Como lo va a decir el profeta Isaías, porque el profeta viene para los pobres, el Mesías viene hacia los pobres. El Mesías viene a buscar a los pobres en el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. Y si vamos al Evangelio de Mateo, en las bienaventuranzas, la primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu. ¿Y quién es pobre en el espíritu? Aquel que se siente necesitado de Dios. Aquel que está dispuesto no a hacer su voluntad, sino a la voluntad de Dios. Aquel que está dispuesto a vivir los frutos del espíritu: el amor, la paz, la paciencia, el perdón, el dominio de sí mismo. Pero el soberbio se justifica en sus pecados. El soberbio se justifica en su desorden, en su comodidad, en su tibieza. El soberbio se justifica: no, yo así me voy a salvar, así como estoy. No necesito ni de confesión, no necesito ni renunciar a estos amores porque para mí es lo mejor. No renuncio a esto porque así me voy a salvar. Esa es la soberbia que Satanás impuso como tal en Eva y en Adán. No necesitar de Dios, no estar sometidos a Dios, no obedecer a Dios. Y nosotros pues estamos llamados a ser como Juanes, como Juan el Bautista, a ser los testimonios de la luz. Pero ¿cómo somos testimonios de la luz? Pues si permanecemos en la luz de la gracia, en la luz de la humildad, de hacer siempre y en todo momento y todo lugar la voluntad de Dios. La Virgen María lo proclama hoy en el Magnificat, que la Iglesia lo proclama como salmo. Porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. Ella salta de gozo: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha mirado la humillación de mi esclava. El humilde se goza en Dios. El humilde se goza en hacer la voluntad de Dios. El humilde
Su única alegría es estar en comunión con Dios. Su única alegría es esa, a pesar de tener el dolor de que renunciar a eso que le está apartando del sacramento de la confesión, de renunciar con dolor, con sufrimiento, a aquello que le aparta de la comunión eucarística, a renunciar a aquello que le impide donarse con más grandeza a Dios en su voluntad. Tenemos que ser humildes, queridos hermanos, y durante todo el año debemos entonces proponernos crecer en humildad, crecer en humildad. No ser como la cabeza de la serpiente, que es soberbia. Por eso la profecía del Antiguo Testamento es tan hermosa. El Señor pone la metáfora de herirás, aplastarás la cabeza de la serpiente. ¿Con qué le dijo el Señor? Con el calcañar. ¿Qué es el calcañar? El talón. Usted todo el día está parado en el talón y ese talón no dice nada, no se queja. El talón es la parte más humilde que tiene el hombre. Sostiene todo su peso, sostiene el cansancio de todo el cuerpo y no se queja. La humildad del talón es pisar la cabeza de Satanás, precisamente en el hacer la voluntad de Dios plenamente, con alegría, con sacrificio, con entrega, con humildad como Juan el Bautista. ¿Cuál es la alegría de Juan el Bautista? No ser el Mesías. ¿Cuál es la alegría de Juan el Bautista? No ser Elías, no ser el profeta. La alegría de Juan el Bautista es no ser digno de desatarle las sandalias al Señor. No somos dignos, pero el Señor nos llama a amarrarle las sandalias. El Señor nos llama a hacer las voces de Dios. Y para ser voces de Dios, entonces tenemos que ser evangelios puros, evangelios vivos. Que las personas puedan decir, esa persona es distinta, es diferente, porque vive a Cristo en su corazón. Esa persona es humilde, esa persona es orante, esa persona es de fe, esa persona brota amor, esa persona es paciente, esa persona se domina a sí mismo. No está dado a las impurezas, al adulterio, a la fornicación, a todo eso, no está dado a eso. Está dado a la voluntad de Dios, a las comilonas, borracheras, como dice San Pablo. No, la alegría de hacer la voluntad de Dios, la alegría de ser cuna de Dios, la alegría de ser pesebre de Dios, la alegría de sacrificarnos por Él, como Él se sacrificó por nosotros. El niño viene para nosotros, el niño es de nosotros. Esa es nuestra alegría, ese es nuestro gozo. Pidámosle a Nuestra Señora, pidámosle a la Virgen Santísima, que es la humilde esclava del Señor. Pidamos la intercesión de San Juan Bautista. Él quiere que nosotros seamos humildes y santos. San Pablo quiere que nosotros seamos humildes, santos. Nos dice, consérvense irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida del Señor Jesucristo. Todos los santos quieren que nosotros seamos humildes. Es más, el cielo está lleno de personas humildes. Los soberbios no son capaces de llegar allá, no pueden llegar allá y no van a llegar allá. Hay que cultivar la humildad, ser humildes. Y entonces acoger el ejemplo de San Pedro, humiliavit semetipsum, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios todos los días. No ante los hombres, porque ante los hombres podemos aparentar, sino ante Dios. Usted va a su oración y usted se humilla. Señor, tú eres Dios. Empieza en adoración. Tú eres Dios, yo sin ti nada puedo, Señor. Contigo lo puedo todo y sin ti nada puedo. Yo soy tu criatura, soy tu hijo. Necesito de ti, necesito de tu amor. Todos los días. Que usted se ponga en el servicio de Dios, haciendo su voluntad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es el yugo que el Señor nos quiere poner, que seamos humildes para hacer su voluntad, para parecernos a Él, para tener sus mismos sentimientos.
Que la Virgen María, San Juan Bautista, todos los santos, todos los ángeles nos ayuden a alcanzar esa virtud de la humildad para entonces parecernos como Cristo y entonces ser esos pesebres vivientes que necesita esta humanidad. Que así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en